problemática que presentan los sistemas ganaderos de la región Caribe es la escasez de forraje durante ciertas épocas del año. Esto se desencadena por los periodos de sequías extremos que padece esta región durante los meses de diciembre a marzo. En este tiempo, la disponibilidad de forraje y la calidad nutricional de estos se disminuye drásticamente, afectando los indicadores productivos, reproductivos de los animales. Incluso se pueden presentar muerte de estos. Prácticas tradicionales que emplean los ganaderos es la transhumancia, que es el movimiento de animales de las zonas de sabana hacia las zonas de ciénaga, donde gramíneas nativas pues, pueden compensar, digamos, que la falta de forraje que se presentan en zonas de sabana. Sin embargo, estas prácticas son desgastantes para los productores y no logran, digamos, que mantener los indicadores productivos de los animales. En este sentido, se hace necesario que los productores establezcan cultivos forrajeros, ya sean energéticos o proteicos. Dentro de los cultivos energéticos podemos tener el maíz, que es el cultivo más utilizado en la región, o también el sorgo forrajero. Asimismo, debemos compensar los nutrientes y para ello es necesario que los productores establezcan cultivos proteicos y en este caso tenemos el cultivo de yuca forrajera, donde su forraje tiene un alto valor nutritivo, especialmente de proteína. Estos cultivos se emplean en la suplementación de los animales durante este periodo y con esto se evita o se mantiene más bien la producción de los animales, la condición corporal e incluso se evita la muerte de los animales durante este periodo. Una de las principales limitantes que presenta la ganadería en los trópicos son las fuertes variaciones climáticas a través del año, manifestándose en periodos de lluvias intensas acompañado con ciclos de prolongada sequía, este último entendiéndose en muchas zonas de 4 a 5 meses. Durante el verano, la disponibilidad y calidad de las pasturas se reduce drásticamente, ocasionando disminución en la producción de leche y carne, afectando la parte reproductiva y muchas veces la muerte de los animales. Las pérdidas de peso de los animales durante la sequía son de gran magnitud, de 20 a 40 kilogramos por cabeza entre 3 y 4 meses, según estudios. Si la población estimada en la región Caribe es de 7.5 millones de reses, las pérdidas en esta zona pueden ser de 150.000 a 300.000 toneladas de carne al año. Los sistemas ganaderos de doble propósito contribuyen con el 40% de la leche que se consume en América tropical. En estos sistemas, la producción de leche es baja, de 2 a 4 litros vaca por día, pero podría aumentarse de 6 a 8 litros vaca por día mediante acciones paralelas de mejoramiento genético de los animales, sistema de mejoramientos de alimentación y manejo del hato lechero. Amigo productor, dentro de las consideraciones a tener en cuenta para el establecimiento de cultivos forrajeros es la selección del lote. ¿Esto con qué fin? De que el lote a seleccionar debe estar ubicado lo más cerca posible al lugar donde se va a picar el material y cerca donde se va a suministrar a los animales. ¿Esto con qué fin? De que usted sea eficiente en cuanto al uso de la mano de obra y así reduzca los costos de producción de la elaboración del ensilaje. Una vez seleccionado el lote, se procede a hacer un recorrido a lo largo y ancho con el ánimo de excluir aquellas áreas ya donde transiten animales, saladeros o bajo los árboles. Posteriormente se hace un transecto que puede ser en X o en W ya para tomar las muestras respectivas de suelo y así garantizar una homogeneidad en las muestras. Entonces, para adelantar la toma de muestras de suelo, procederemos a hacer un corte en B, ya, con una pala, con un machete
cortamos las dos partes laterales y la porción central del suelo se toma y se deposita en el balde. Este procedimiento se realiza entre 30 a 40 veces. Esto con el ánimo de tener muestras representativas del lote seleccionado. Una vez tomadas todas las submuestras, ya como lo observamos en el balde, procedemos a homogeneizar todas estas. ¿Esto con qué fin? De tomar una muestra representativa de todas esas submuestras que se tomaron. Se utiliza una bolsa plástica, la cual debe estar previamente identificada con el nombre de la finca, el municipio, la profundidad a la cual se tomó la submuestra, indicar el cultivo que se va a establecer, ¿ya? La muestra puede ser de 500 a 1 kilogramo de suelo. Una vez tomada la muestra, se envía al laboratorio. Normalmente los suelos que se utilizan para el establecimiento de cultivos forrajeros provienen de ganadería, ¿ya? En este caso, lo ideal es hacer un análisis físico del suelo, esto con el fin de determinar si presenta capas endurecidas. En el caso de que presente compactación, lo ideal es seleccionar los aperos adecuados para la preparación de este suelo. En este caso, la selección de arado de cincel contribuirá a descompactar los primeros centímetros de suelo donde se desarrolla el sistema radicular del cultivo a establecer. Posterior al arado de cincel se procede a hacer 1 o 2 pases de rastra pesada, esto con el fin de desmoronar los terrones y generar un suelo alto para la siembra de la semilla. Otra de las consideraciones a tener en cuenta en el cultivo forrajero es la fertilización que se le debe hacer a este. Especialmente el sorgo responde muy bien a la fertilización nitrogenada. Por lo tanto, en las primeras fases de establecimiento del cultivo se debe hacer una fertilización nitrogenada a partir de las 7 o 10 días después de siembra. Posteriormente, a los 25 días después de la siembra, se debe hacer otra fertilización. El fertilizante que comúnmente se utiliza es urea y puede aplicarse a razón de 1 a 2 bultos por hectárea. En este sentido, en la primera fertilización podemos hacer uso de 1 bulto por hectárea y en la segunda fertilización se puede emplear 1 o 2 bultos. Esto va a depender mucho de la capacidad que tenga el productor para comprar el fertilizante. Lo otro que puede hacer el productor para reducir los costos de fertilización es emplear fertilización orgánica. Para ello puede elaborar en su misma finca abonos orgánicos a través de las bostas de los animales. Un factor importante para el establecimiento de cualquier cultivo forrajero es la selección de una buena semilla, ¿ya? En el caso del sorgo, esta debe ser certificada, esto con el fin de garantizar mayor pureza y vigor de cuando esta germine, ¿ya? Este material, en el caso de la semilla de sorgo, se está promocionando sorgo forrajero Corpoica JJT18. Este es un material forrajero que se adapta muy bien a las condiciones edafoclimáticas de la región Caribe. Este material se caracteriza por sus altos rendimientos de forraje, los cuales pueden ser de hasta 80 toneladas en 3 cortes al año. Asimismo, su buena calidad nutricional. Esto hace ofrecerles ventajas comparativas con relación al maíz. Asimismo, este material tiene otra característica muy importante y es que suele tolerar periodos cortos de sequía, lo que le garantiza al productor tener material forrajero para conservar en caso dado de que se presenten cortos periodos de sequía. Una vez seleccionado el material, ya se procede en campo a hacer el trazado de este. Normalmente cuando la siembra se realiza con
maquinaria especializada, ya se puede emplear una densidad de 7 kilogramos por hectárea. Cuando la siembra se realiza de forma manual, ya se necesita nylon o pita, ya para indicar los surcos. Asimismo, con un azadón, una gambia o un garabato se va generando un surco donde la semilla se va depositando de forma a chorrillo, que comúnmente conocen los productores, o en su defecto se puede establecer a chuzo como la siembra del maíz. Amigo productor, podemos utilizar diferentes materiales para la conservación de forraje. En el mercado puede encontrar semillas de maíz y o sorgo, los cuales pueden ser utilizados para la conservación de forraje a través del ensilaje. Así le garantizará a sus animales un buen alimento durante las épocas críticas. Otra de las consideraciones a tener en cuenta en el cultivo forrajero es el manejo de las plagas. Para ello, el productor debe hacer monitoreos periódicos al cultivo para detectar oportunamente el ataque de algunas plagas. En el cultivo de sorgo, especialmente la plaga que ataca a este cultivo es el gusano o Spodoptera. Esta plaga puede ejercer daños significativos al cultivo, afectando los rendimientos de forraje. Otro factor a tener en cuenta en el cultivo forrajero es el control de malezas o arbences. Esto es fundamental para obtener unos buenos rendimientos de forraje. En sorgo se debe tener mucho cuidado en los primeros días de establecimiento, ya que en esta fase del cultivo es donde se genera mayor competencia por nutrientes y luz entre el cultivo establecido y las malezas. Por lo tanto, el productor debe hacer un seguimiento periódico para hacer oportuno el control de maleza. El control de maleza puede realizarse de varias formas. Una de ellas es mecánica, haciendo uso de machetes o guadañas, o químicamente a través de bomba de espalda. Amigo productor, el proceso de conservación de forraje a través de ensilaje es una técnica fácilmente de hacer. Una vez el material tenga la edad óptima de cosecha, que en el caso del sorgo es alrededor de los 90 a 105 días, ya se procede al corte y al picado, y posteriormente el traslado hacia donde se va a picar. Ya. Una vez en las instalaciones se procede a picar el material con una máquina picapasto, ya, y el material se va depositando en pequeñas capas en recipientes plásticos, como lo podemos observar en la imagen, ¿ya? ¿Esto con qué fin? De que se debe garantizar el mayor grado de compactación del material para eliminar todo el aire existente en el material, ¿ya? Posteriormente se va picando más material y se va depositando capas, como lo mencioné anteriormente, de 30 a 40 centímetros. Esto hasta alcanzar toda la capacidad que tenga la estructura. Cuando se cuenta con riego, se pueden utilizar cultivos semestrales como el maíz o sorgo durante todo el año. Una gran desventaja que presenta este sistema es la labor diaria de corte y picado del forraje, lo que incrementa la utilización de mano de obra y hace que sea más factible en ganaderías que manejan pocos o medianos números de animales. Como les mencionaba anteriormente, existen diferentes estructuras para la conservación de forraje a través del ensilaje. Una de ellas son los tanques de capacidad de 200 kilogramos. Sin embargo, recientemente se han ideado otras alternativas, como son las formaletas metálicas, las cuales tienen una capacidad de almacenamiento de 2 toneladas. Las medidas de estas formaletas son de 2 metros de diámetro por 0.8 metros de altura. Esto le da la capacidad de almacenar aproximadamente 2 toneladas de forraje conservado. Ejemplo de ello son las tortas que vemos atrás, donde se ha almacenado y conservado sorgo forrajero. Lo ideal es conservar material forrajero cuando la oferta ambiental lo permita. Esto con el fin de suministrárselo a los animales durante los periodos críticos.
Las buenas prácticas agrícolas son un conjunto de prácticas y labores que se implementan en campo para nosotros poder asegurar la inocuidad tanto desde mi proceso productivo hasta la post cosecha en la calidad e inocuidad y llegar a un consumidor con una fruta adecuada. Uno de los parámetros que son muy importantes para tener en cuenta es toda la gestión documental, todo el proceso de registro de las actividades que hacemos en nuestro cultivo. ¿Esto de qué se trata? Se trata de nosotros realizar día a día un registro, ya sea en formatos en digital o en formatos en físico, de las labores que se hacen. Entonces, vamos a registrar cuáles son las labores que se hacen de manera diaria en nuestro cultivo, quién está plateando, quién está yerbando, cuando utilizamos insumos, ya sea fertilizantes, ya sea insumos relacionados a la parte de control fitosanitario, ya sea insecticidas o fungicidas, debemos registrar cuáles son las dosis utilizadas, cuál es el producto en su nombre comercial, en su ingrediente activo, qué cantidades se utilizan en el cultivo. Por ejemplo, si tenemos un lote de 1 hectárea, utilizamos 200, 300 centímetros cúbicos, hay que anotar todo esto y llevar un registro muy importante de todo esto en nuestro cultivo. Y también esto no solamente en su parte de labores agronómicas, en todo el desarrollo del cultivo, sino en la parte de cosecha. Cuánto nos estamos demorando nosotros en cosechar, cuánta fruta estamos cosechando, todo esto con el fin de que al final nosotros podamos llevar una trazabilidad en el cultivo y poder decir qué labores están demandando más tiempo, si podemos de pronto optimizar y hacer más rentable el cultivo en nuestra finca. Algunas recomendaciones que podemos tener en este parámetro puntual de gestión documental y todos los registros que llevemos en nuestro cultivo es que lo hagamos de una forma periódica, de una forma ojalá fuera diaria, o lo manejemos de pronto, digamos que de forma semanal los sábados registremos qué actividades estamos haciendo. Esto es una recomendación muy importante porque nos va a permitir a nosotros que no se nos pierdan ningún dato. Si lo dejamos y lo registramos de una forma mensual, probablemente vamos a olvidar algunos aspectos importantes como la dosis, la cantidad utilizada. Otra recomendación, digamos que es muy importante de pronto que se haga en una etapa inicial en formatos en físicos, que lo podamos hacer nosotros mismos, los elaboremos con tablas, que sea a nuestra medida. Podemos utilizar guías de otros cultivos, de otros vecinos, pero lo importante es que lo hagamos a nuestro gusto, según las necesidades propias de nuestra finca. Entonces, son dos recomendaciones muy importantes, que se hagan de forma periódica, ojalá fuera diaria o semanal, y también que se hagan en los formatos físicos. Pero estos formatos físicos, otra recomendación que viene ligada a esto es que lo podamos pasar ojalá a unas bases de datos digitales. Esto le podemos pedir el favor a nuestros hijos, a algún familiar que tenga el uso de un computador y lo podamos consignar ahí, de modo que si algún día ese formato en físico se me llega a perder, se me daña por X o Y razón, nosotros no perdamos esta información y no sea útil a través del tiempo. Otro componente muy importante en las buenas prácticas agrícolas es el manejo integrado de plagas. Entonces, para esto nosotros debemos tener en cuenta muchos factores y debemos buscar no solamente la observación de nosotros como productores, sino el acompañamiento de un asistente técnico. ¿Por qué es importante hacer este monitoreo de plagas y enfermedades? Porque nos va a permitir a nosotros aumentar la productividad y reducir, o más bien de reducir, hacer un uso racional de los agroquímicos, para que nosotros podemos evaluar en diferentes etapas en el cultivo. Entonces, es muy importante, por ejemplo, como vemos aquí atrás, el cultivo del maíz está ya en etapa productiva, entonces ya van a ser importantes plagas que estén atacando la mazorca, como el caso de Spodoptera u otros insectos que pueden limitar esta producción. En los diferentes cultivos vamos a ver todas estas etapas fenológicas, ¿cierto? Entonces vamos a aprender a identificar cuál es la etapa que a nosotros nos interesa más, ¿cierto? Cuál está representando nuestra producción en nuestra finca. Entonces, cuando tenemos la etapa fenológica de crecimiento, hay ciertas plagas que van a estar atacando y van a ser muy importante registrar su incidencia. Ya cuando estamos en la etapa de floración van a empezar a actuar otras plagas, ¿cierto? En el caso del mango, por ejemplo, teníamos que en la floración es muy importante tener en cuenta los ácaros, los thrips, y ya en la parte de fructificación, la mosca de la fruta. Acá en el cultivo del maíz es muy importante que tengamos en cuenta Spodoptera, que es una plaga muy limitante. Para nosotros poder determinar si es importante o no una plaga en nuestro cultivo, hay que hacer varios pasos. Para estos pasos nosotros tenemos primero que reconocer cuál es el insecto que nosotros estamos monitoreando, en qué etapa fenológica nos está afectando, ¿cierto? Ya sea en la etapa vegetativa, ya sea en la parte de hoja, en la parte de flor o en la parte de fruto.
Segundo, es muy importante reconocer el daño que está haciendo y a esto poderle dar una escala. Esto se llama incidencia y severidad. Entonces nosotros con todos estos parámetros de una forma adecuada, monitoreándola en el tiempo, vamos a poder decir que tenemos un nivel de daño económico de la plaga. Cuando nosotros tenemos este nivel de daño económico vamos a poder tener un umbral de acción y este umbral de acción lo que nos dice a nosotros es cuándo nosotros debemos tomar una medida de precaución. En esta medida de precaución me refiero propiamente a un manejo químico, ¿cierto? Ya cuando el nivel de la plaga está demasiado alto, que nos está afectando económicamente nuestro cultivo, hacemos esta aplicación. Pero hay otros manejos que se deben de tener en cuenta en unas buenas prácticas agrícolas, como es el manejo biológico, utilizar algunos insectos que lo pueden vender de forma comercial, como el caso de las crisopas para el control de trips, o simplemente hacer un manejo racional de nuestros agroquímicos en el cultivo, preservando la fauna benéfica que tenemos. Esto es en cuanto al biológico. Tenemos otro tipo de manejos como es el manejo cultural. En el caso del maíz es muy común utilizar algunas barreras vivas de un maíz convencional que nos sirvan como hospederos de la plaga, para que la plaga se centre en esta barrera de maíz convencional y no nos ataque el cultivo. En el caso de mango, por ejemplo, tenemos una práctica cultural muy importante en el caso de mosca de la fruta, que es recoger los frutos sobremaduros del suelo o del árbol, no dejar que ella continúe su ciclo biológico empupando en el suelo. Entonces son prácticas que nos sirven a nosotros y nos van a mitigar o a minimizar el uso de insecticidas. Ya en última instancia, cuando tenemos un umbral de acción que nos está causando daño en nuestro cultivo, hacemos el uso de insecticidas. Este uso de insecticidas tenemos que hacerlo siempre apoyados en una recomendación técnica de un asistente técnico. ¿Por qué? Porque hay plagas y hay según su estado fenológico y según su daño, que se utilizan insecticidas que van dirigidos. Hay insecticidas sistémicos, hay insecticidas de contacto, hay unos que se pueden aplicar en ciertas horas de la mañana. Entonces todas estas recomendaciones nos va a permitir a nosotros hacer un uso racional de los agroquímicos, minimizando el impacto en el medio ambiente y con la fauna benéfica también. Esto también aplica para el caso de las enfermedades, hongos que están causando daño o bacterias. Podemos utilizar diferentes estrategias en el manejo integrado biológico, químico, en la misma preparación del terreno, hacer una adecuada preparación, una rastrillada, poder hacer unos drenajes que me disminuya la humedad. Entonces todo esto nos va a nosotros asegurar que el cultivo se desarrolle de una forma sana, productiva y a la vez minimizando los gastos en la medida de lo posible.